Es viernes 19 de agosto del año del Señor 2022. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 22, versículo de 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él uno de ellos, que era doctor de la ley. Le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Estamos en una sección importante del Evangelio de Mateo. Jesús está en Jerusalén, en el centro de poder político, religioso, económico de Israel del tiempo de Jesús, y está en el área del templo, en el lugar donde están los líderes. Y Jesús fue cuestionado por los diferentes grupos de poder en Israel. De hecho, el Evangelio dice que después de que Jesús dejó callados a los saduceos, porque ellos le hacen la pregunta sobre la resurrección de los muertos, porque los saduceos no creían que hubiera resurrección, le hacen esta pregunta, o le ponen este ejemplo: una mujer que se casa con 7 hermanos y ninguno de ellos tuvo descendencia, ¿de cuál va a ser esposa ella en el día de la resurrección? Ahora, Jesús les contesta muy bien, y ahora se acerca un fariseo, ¿no? Que la cuestión era para ponerlo a prueba. Uno que era doctor de la ley, un escriba, alguien que conocía las Sagradas Escrituras al revés del derecho, que se dedicaba solamente a estudiar las Sagradas Escrituras, y por eso le pregunta para ponerlo a prueba. Es decir, no es para dialogar, para discutir, sino para ponerlo a prueba, y le da el título de maestro, es decir, reconoce que Jesús es un maestro. Ahora, hay que decir también esto, que hay muchas interpretaciones. ¿Cuál era la ley más importante? Nosotros tenemos 10 mandamientos, los judíos tenían 613 mandamientos, entre positivos y negativos. Por eso, en la discusión era cuál es el mandamiento más grande de la ley. Ahora hemos visto también este mismo pasaje desde otra perspectiva en otras partes. Por ejemplo, aquel que le dice: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús dice: ¿qué está escrito en la ley? Y este joven le dice que amar a Dios y amar al prójimo. Aquí es Jesús el que contesta, al final de cuentas, y le pone, cita el pasaje del libro del Deuteronomio, el capítulo 6, que es la oración del judío, que hasta la fecha, así como nosotros rezamos el Padre Nuestro, ellos rezan el Shema Israel, Adonai Elohim. Escucha, Israel, Señor nuestro Dios solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, ¿no? Ahora, es el primero de los mandamientos, el amor a Dios sobre todas las cosas, porque si no se ama a Dios, no se puede amar a nadie de los demás. Y el segundo está en el libro del Levítico, capítulo 19, amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? En esos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas, simplemente amar a Dios y amar al prójimo. Los dos amores van muy juntos. De hecho, los 10 mandamientos, antiguamente decíamos los 3 primeros al honor de Dios y los otros 7 al servicio del prójimo. Los 3 primeros: amar a Dios en todas las cosas, no jurar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, y luego vienen los otros 7. Ahora, los dos amores van juntos. No puede haber un amor sin el otro. Es decir, supongo de manera muy simple: ¿cómo sé que amo a Dios? Amando al prójimo. Porque dice Santiago, si dices que amas a Dios a quien no ves y no amas a tu prójimo a quien ves, eres un mentiroso. Por otra parte, ¿cómo puedo amar a mis hermanos si no amo a Dios? ¿De dónde encuentro la energía, la fuerza para poder amar a mis hermanos? Pues amando a Dios. Entonces son dos fuentes como el corazón, ¿no? Dos lados del corazón, los dos van juntos. El Papa Francisco dice distole y siástole, ¿no? Son palabras muy carambas, ¿no? Amor a Dios y amor al prójimo, las dos cosas van juntas. Necesitamos, pero siempre ir a la fuente fundante del amor, que es Dios. Como dice la primera carta de San Juan, el capítulo 4, versículo 8, Dios es amor y el que ama ha nacido de Dios, ¿no? Si se recuerdan también en el Evangelio de Lucas, el capítulo 10, que le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús cuenta la parábola del buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo? Todas las personas. No podemos escoger: tú eres mi prójimo, tú no, tú sí, tú no. Todos somos prójimos en el Señor.
Por eso hay que ir a la fuente del amor, amar a Dios sobre todas las cosas, rezando todos los días, yendo a misa los domingos y ojalá algún día entre semana, confesándose frecuentemente, comulgando, y sobre todo esto nos va a llevar a hacer obras de caridad, a tratar al otro como tu hermano, como Dios nos trata. Hoy es viernes, recordamos la pasión y muerte de Jesús. Ve a misa, te haré muy bien. Dios te bendiga y comparte este video con todos tus contactos.